Bueno, hoy viajamos mucho, ¿vieron que nos fuimos a Kazajistán hace un rato? Kazajistán. Sí, ahora los invito a ir a Lima, Perú. Allí está un periodista, colega, ¿cómo estamos? Jorge Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Nosotros aquí muy bien, no sé, por allí, acá con un poco de frío, que no es tan propio, pero tenemos un poquito de frío. No sé cómo están por allí. Aquí también, o sea, el frío propio de Lima, ¿no? Que son 12, 13 grados, que para Lima es muy frío, ¿no? Y Lima acá es una tenemos ciudad 13 cálida, grados. sin mucho Igual frío, entonces. sin mucho calor, ¿no? Está Pero bien. hace frío por la humedad, sobre todo la sensación. Como hay mucha humedad en la ciudad, se siente un poco más. Sí. Claro, bueno, acá también, pero estuvo lindo el día. Bueno, ¿cómo se recibieron los primeros días, las primeras horas de mandato del nuevo presidente Castillo allí? Ha sido complicado. ¿Por Ha qué? sido complicado porque el propio gobierno ha precipitado una crisis, incluso antes de que jurara el primer ministro, el primer gabinete de ministros. Porque Pedro Castillo ha nombrado a Guido Bellido, que es un partidario de su partido, de Perú Libre, vale la redundancia. Pero ¿qué ocurre? Guido Bellido, se descubrieron algunos comentarios de Guido Bellido en su Facebook de hace unos meses, un par de años, incluso un fragmento en donde es poco claro con Sendero Luminoso, en donde le rindió homenaje a una fundadora de Sendero Luminoso, en Lagos. Se descubrió un comentario suyo en Facebook que la verdad no quiero repetir, pero es una de las cosas más misóginas que he escuchado. ¿Y ese hombre Diciendo, qué lugar integra en el gabinete? es el primer ministro. O sea, el primer ministro Es tiene el jefe mensajes en el sus jefe de redes los sociales ministros. rindiéndole homenaje a los fundadores de Sendero Luminoso. A una fundadora, y después le pregunté, él dijo que Sendero Luminoso había tomado un camino equivocado, pero que eran peruanos. Tuvo un comentario un poco ambiguo. No sé si no se supo explicar o la verdad que simplemente es un filosenderista. De hecho, la Fiscalía le ha abierto una investigación por apología al terrorismo por esa declaración, que ya es bastante polémica, pero en lo que sí no hay duda es en los comentarios machistas que ha tenido y homofóbicos, insultando a los gays, diciendo que la revolución no se hace con peluqueros, que los gays son unos miserables. La verdad, comentarios ¿Y absolutamente Castillo qué impropios opinión tiene en para relación a la cuestión de igualdad, avanzar en derechos para las minorías? Lamentablemente el gobierno de Pedro Castillo es un gobierno conservador en lo social. Pedro Castillo mismo es una persona muy religiosa y opuesta a ampliar derechos a las minorías, claramente. Entonces se entiende por ese lado la designación de Guido Bellido, pero claro, tampoco esperas una persona que en redes sociales diga barbaridad y media sobre ese tema, ¿no? Y pese a que el escándalo apareció antes de que Guido Bellido jurara como primer ministro, bueno, ya había un escándalo, juró como primer ministro y esta situación ha precipitado una crisis política, social. Incluso ya se habla, algunos muy críticos del gobierno, críticos de derecha, hablan de vacar al presidente. Ya ¿Cómo se de instaló bajar? un ¿Cuántos poco días la idea tiene de asumido? 3, pero ya Tres. se habla de vacarlo a las 24 horas. Y ya a las 24 Porque, claro, horas dicen que se tiene que ir. Claro. evidentemente No lo querían dejar asumir. No lo querían dejar asumir. Lo que pasa es que hay una derecha aquí que no aceptó su victoria, que habló de fraude electoral, una acusación absolutamente sin ninguna evidencia y sin ninguna prueba. Pero bueno, se avanzó en esta acusación, Sí. hasta que Pedro Castillo ha jurado. Pero era Igual me obvio cuesta que identificar, te digo, Jorge Luis, me No. cuesta identificar porque se plantea a ver, uno podría asociar un conservadurismo mayor a espacios más de derecha y podría asociar a la izquierda con una idea un poco más inclusiva, pero a ver, lo que por ahí No le siempre, critican, no claro, siempre. bueno, No, acordate por la eso, persecución en Cuba a la Lo que pasa comunidad es que gay. lo que pasa es que claro, Pedro entonces como que hace un Castillo- poco de ruido entender qué piensa cada uno de los sectores. Pero concretamente Claro, sobre una de las de- frases que nosotros incluso utilizamos de consigna acá, que tiene que ver con los jóvenes que no estudian ni trabajan y la posibilidad de reinstaurar un servicio militar. ¿Cómo cayó esto? ¿Es algo que lo va a hacer, que es cercano? A ver, te explico rápidamente. Pedro Castillo es de izquierda, pero es una izquierda, una extrema izquierda conservadora en lo social, no en lo político necesariamente, pero sí en lo social.
hay una izquierda y un centro progresista, pero Pedro Castillo no es de esa izquierda, es más bien de una izquierda radical conservadora, en lo social, una izquierda pues que donde hay una admiración a Lenin, a Unión Soviética, a Cuba. Ahora, él tiene una alianza con la izquierda progresista, una alianza con la izquierda progresista, pero la cabra jala para el monte, y la mayoría de sus ministros son de la tendencia conservadora de él. Claro, son... Bueno, ¿y cómo esto que te estaba preguntando, puede llegar a volver el servicio militar a Perú? ¿Ustedes lo tienen, a ver, fue obligatorio en algún tiempo, hace tiempo que no? Sí, pero es un servicio militar voluntario. De hecho, el ejército intenta lanzar una serie de beneficios para atraer más gente, para que sea más atractivo, como becas, como un sueldo, como capacitación en ciertos oficios, que tú salgas pues con un cartón universitario, con un oficio aprendido, con un pequeño sueldo. Esta idea de obligar a la gente, a los chicos que no estudian ni trabajan, al ejército, revela una convicción un poco conservadora y también un poco utilitaria del ejército, ¿no? El ejército es como un castigo, ¿no? Es un castigo para el flojo, para el que no trabaja, ¿no? No es un servicio patriótico. Entonces, ahí ya te das cuenta un poco cuál es el carácter de Pedro Castillo, pero ahora que lo vaya a implementar, no lo sé, pero es una idea que también atrae a la extrema derecha. Entonces, ahí podrían haber coincidencias. Jorge Luis, te pregunto porque él en un párrafo habla de que los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Deberán, usa. Y después en otro párrafo posterior dice: promoveremos el ingreso al servicio militar voluntario. Con la creación del programa Ingresa a servir a tu patria y asegura tu preparación para el futuro. Lo que pasa es que ese plan tiene dos capas, ¿no? Obligatorio para el joven que no hace nada. Ahora, eso es una declaración en el discurso presidencial. No hay ni siquiera un proyecto para una norma de ese tipo. O sea, es solo una afirmación. Y lo de voluntario es para quienes sí trabajan, pero igual tú quieres llevar al servicio militar. Porque tú no solo quieres a chicos que no hagan nada en el servicio militar, tú también quieres a chicos que probablemente estén estudiando, pero que quieren entrar al servicio. Para ellos no es obligatorio, sería voluntario. Te pregunto, en las Fuerzas Armadas, ¿cómo cayó? Porque él vincula esto también, las dos cosas, a un nuevo rol de las Fuerzas Armadas, a ponerlas, digamos, a una tarea social, a encargar a las Fuerzas Armadas de participación en determinados proyectos sociales. No solo a la defensa. La Fuerza Armada no se ha pronunciado al respecto, pero claramente la candidatura de Pedro Castillo no cae bien en las Fuerzas Armadas, sobre todo en la cúpula de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo tiene en sus filas algunos miembros de extrema izquierda que tienen un coqueteo con Sendero Luminoso, que no censuran del todo a Sendero Luminoso. Y eso en el ejército, al menos en la cúpula, cae muy mal, no cae bien. Ahora, el ejército aquí probablemente igual no se vaya a involucrar, pero los ex militares que están en el Congreso no toman bien la candidatura de Castillo. Claro, ahora sería la presidencia más que candidatura, pues bueno, ya. Perdón, la presidencia no la toman bien. Ahora, el líder de la oposición, que es Jorge Montoya, que es un ex marino, pese a que tuvo es de una derecha un poco extrema latinoamericana, ¿no? Digamos, tampoco es un Hitler, pero es un conservador dentro del Perú. Ha tenido más bien una actitud moderada respecto a Castillo. Ha dicho que quieren escuchar a Guido Bellido, que todavía no se quieren precipitar. ¿Por qué? Porque una crisis en el gobierno de Castillo, por ejemplo, censurar a Guido Bellido o censurar a otro gabinete, le permite a Pedro Castillo cerrar el Congreso. Si un Congreso le niega la confianza a dos gabinetes de ministros, el presidente tiene la potestad de cerrar el Congreso. Entonces, probablemente el Congreso no quiera quemar su primera bala en el primer gabinete, en censurar al primer gabinete. Entonces, en la medida de lo posible, van a intentar escucharlo, darle la confianza. Bueno, sí, es muy pronto, 3 días para... Sí, lo que pasa es que hay un sector que
como el fujimorismo, que no reconoce la presidencia de Castillo, que le da miedo. Entonces lo que quieren es precipitar rápidamente una crisis. Una crisis, está Ahora, bien. Jorge, claramente Pedro Castillo no ayuda con un premier ministro que festeja Sendero Luminoso. Te agradezco mucho tu tiempo, muchísimas gracias. No, a ustedes. Bueno, Jorge Luis Cruz es periodista desde Lima, Perú, nos estaba contando este inicio de esta nueva presidencia. Bueno, quiero saludarle primero a Mary Ferrero, está en contacto con nosotros, e invitarla a ver un informe